Hoy me gustaría indicar, y si luego hay alguna pregunta, una práctica que hicimos ayer, que después de la clase se hizo una explicación, que está filmada y que sería conveniente al que le interesa poderla pescar, porque parece que ya la han enviado. Y me gustaría hablar un poco de lo que podríamos indicar como el proceso o detectar en uno eso que sucede en la mística, el proceso espiritual, cómo va en uno. ¿Entendéis? O sea, dar indicaciones. ¿Por qué? Nosotros ya en la práctica que hemos realizado ya hemos indicado fundamentalmente, aparte de saber, que lo sabéis todos, que hay esta práctica más energética y la práctica contemplativa, meditativa y de atención y de observación, hemos indicado en la práctica que hemos realizado la meditación y que hemos dado toda una indicación completa de lo que era verdaderamente esa meditación en el ser, o lo que podríamos llamar las dos fases meditativas, que nos hemos quedado en la primera, la meditación mística, que es vivir desde el ser, desde la capacidad de ser consciente de la experiencia, y a eso lo llamamos el ser, en comparación del ego, que es la idea metida subconsciente y consciente de creerme ser exclusivamente un cuerpo-mente. Y que esto, pues ya lo hemos hablado muchas veces, que conlleva toda una problemática, en primer lugar, de separación, y luego un complejo de inferioridad y superioridad. Y entonces la mística o la espiritualidad, que ya sabéis que la bandera es respeto, libertad, no manipular, no dejarse manipular y no creencia. Podemos aceptar una hipótesis que captemos, que nuestro corazón nos dice que puede ser certera, pero para vivirla, no para creerla. Y eso es muy importante. Entonces hemos indicado la vivencia en el ser, o sea, la importancia de toda la práctica está en vivir en presencia de ser desde que se levanta la persona por la mañana hasta que se va a dormir. ¿Entendéis? Y estar despierto en presencia. Y luego conllevaba un proceso de purga. ¿De purgación de qué? De los pensamientos, porque este pensamiento de yo soy el cuerpo lleva consigo luego toda una manera que ha venido cargada por la sociedad, por la educación que hemos recibido, que es una manera de interpretar la existencia, una manera de pensar. Entonces debemos de purgar esa manera de pensar y hemos de purgar las emociones negativas, lo que llamamos el miedo, la culpa, la vergüenza, los celos, la envidia, la avaricia, el nerviosismo, la inquietud, el estrés, la tristeza, el enfado. Todo eso nos hace sufrir, no nos hace vivir bien. Y decimos que el ser, cuando estamos acercándonos a vivir más continuamente en ser, tiene sus atributos, que es la paz, que es el amor, que es la bondad auténtica, que es la gracia, el agradecimiento y la co-creatividad, ¿vale? Hasta aquí. Pero ¿qué pasa en una persona que ella ha decidido, como antes he dicho, por libertad, entrar a la vía mística? Tanto si es, que es muy lícito, liberarse del sufrimiento, como el impulso de realmente vivir y reconocer la realidad y la verdad de ser, y de lo que es la vida y de lo que es verdaderamente uno en mayúscula, como la realidad intrínseca de lo que soy verdaderamente. Entonces las personas, pues, entran, las que quieren, porque esto ha de ser por libertad, porque esto no es aprender algo por recomendación y por dogma y por adoctrinar a nadie. No, es porque se te da una enseñanza y si tú vibras con ella, para allá que vas tú.
tú, en tu propia decisión. Vale. Entonces puede pasar etapas de desánimo, de frustración, y entonces es bueno que hayan indicativos de ver a ver si realmente estoy siguiendo la vía auténtica o no. Y entonces puede haber una serie de indicaciones para que la persona vaya descubriéndose en su proceso. Realmente lo importante es una continuidad en la práctica. En la práctica, sobre todo, de lo que ya expliquemos, que es la contemplación, la atención, la meditación, sobre todo eso. Pero cuando la persona se encuentra en que haya comprendido bien que los pensamientos que le llevan a una vivencia desagradable, como puede ser una crítica hacia sí mismo, que fomentan un poco el complejo de inferioridad o la no superioridad que uno quisiera, soy no suficientemente fuerte, trabajador, soy no suficientemente inteligente, no soy suficientemente cariñoso y afectivo con la gente, ¿entendéis? O no llegaré, no podré, no lo haré, tengo miedo de quedar mal, de hacer, de no hacer. Estos pensamientos es la derivada del ego. Por lo tanto, cuando tú los ves y dices, no quiero, y ya usas la técnica de la purga que ya lo hemos dicho, no, eso no me va a enredar a mí. O cuando ves pensamientos que son pensamientos en relación de culpar a los demás, de criticar a los demás, de mandar al infierno al otro con tus pensamientos y tus críticas. No, porque esto es un hábito muy habitual del ego, porque se compensa criticando y mirando todos los pelitos que ve al otro, ¿vale? Entonces no, o sea, cuando yo detecto que soy capaz de verlos y de decir, no, esto es la construcción que ha venido dada por milenios de la existencia humana y que me ha entrado a mí en la mente esta que se ha construido. No. ¿Vale? Esto es un indicativo. Otro indicativo es ver que con la relación con las personas tengo más capacidad de paciencia, tengo más capacidad de tolerancia y de amor por las personas. Que no voy de superior, de espiritual, de nada, que no me las doy de nada, me las doy de igual, porque en el fondo sé que todo el mundo es el mismo espíritu o ser, y entonces tengo más capacidad, vamos a llamarlo así, de tolerar, de mantenerme en una actitud de paciencia cuando las personas me critican, me atacan, etc. Esto es otro indicativo. Primero, que no voy superior, y segundo, que tengo más paciencia. Eso no quiere decir que permita que me manipulen, ¿vale? Y una cosa fundamental en eso que estoy diciendo, cuando hay cada vez más una capacidad de aceptar de todo corazón y con inteligencia, o mejor dicho, sabiduría, la realidad de lo que sucede. O sea, lo que sucede, sucede. Y mi libertad está en cómo me tomo lo que sucede. ¿Me entendéis? Lo que sucede, sucede. Vendrá de karma, vendrá de aquello, vendrá de allá, de lo que sea. Pero la única libertad que está en posibilidad, entre comillas, de mí, es cómo me lo tomo. Y entonces gano, yo para detectar si voy bien en la vía espiritual, gano en aceptación de lo que es existencialmente. ¿Me entendéis? Cada vez acepto más lo que es.
No estoy en contra de lo que es. No lucho contra lo que es. Puedo usar mi sabiduría, mi participación en el bien, en una circunstancia que la veo pues desajustada, una circunstancia en donde hay un exceso de prepotencia, o un exceso de hacer pasarlo mal a alguien, y entonces si lo veo correcto, me implico para poder mejorar, porque uno de los aspectos de la espiritualidad real es que no nos gusta el sufrimiento, ni a nosotros ni a los demás, aunque sabemos que esta escuela de vida humana es necesario, porque es de la manera que las personas aprenden normalmente, ¿entendéis? Y lo que sucede en esta indicación, que participo cuando puedo mejorar el sufrimiento desde la sabiduría, también puedo indicar que cada vez más también dejo al otro más libremente que se equivoque, y no voy de enseñante, y no voy de sabiondo, y no voy de quererle solucionar la vida al otro. Suficiente tengo con mi historia, con mi familia, con mis hijos, con mis padres o con quien sea. ¿Me entendéis? Entonces, cuando ya veo que no voy a solucionarle, que yo estoy cogiendo una actitud más tranquila, podríamos decir, entre comillas, una pasividad en comparación de antes positiva, porque ya he dicho que cuando se merece la cosa, pues participo porque no me gusta el sufrimiento, porque reina una auténtica bondad, pero no impongo al otro y dejo que el otro, si tiene ganas de equivocarse, que se equivoque, porque es la manera de aprender, ya que aquí todos nos equivocamos desde una perspectiva así más o menos como se ve humanamente, ¿entendéis? Entonces es una indicación tanto la aceptación de lo que es, que ha de ser total al final, total, pero al mismo tiempo, en esa aceptación de lo que es, puedo participar en situaciones en donde me toca participar porque veo una injusticia, veo un sin razón, veo un sufrimiento que se puede evitar, participo, pero no voy de subidito del sabio pringón que está dando la lata al otro, porque en la auténtica espiritualidad no evangelizamos ni ordenamos una especie de adoctrinamiento a los demás, porque lo que ha de reinar sobre todo es la libertad. Y entonces el otro que haga lo que libremente quiera. Pero hemos dicho antes, no te has de dejar manipular. Y sí has de participar cuando tú creas, aquí no hay una norma, cuando tú creas que puedes o quieres participar en algo. Entonces cuando tú vas viendo esos indicadores son positivos en relación de cómo yo puedo saber si progreso espiritualmente. Como también puede suceder que cada vez tenga más tendencia a simplificar, a recogerme en paz, a valorar extremadamente la paz interna, por supuesto, pero la paz externa. Cada vez más valoro la paz, me vuelvo más, no sé si la palabra es la correcta, más sencillo, más simplificado, más simple. Eso no quiere decir que si hay un pronto en la persona que quiere disfrutar de cosas de la vida, pues que las disfrute, pero cada vez más sería con más medida. No con eso que parece que se me escapa la vida y tengo de hacer y tengo de vivir y que... No, eso se va tranquilizando, ¿vale?
porque encuentro más deleite en la paz y en el gozo que a través de la paz llevo a ese deleite del amor. Y luego eso me traerá el amor de relación, un amor incondicional hacia todo, hacia todos. Estos son indicativos, porque la persona se puede encontrar que un día practica la meditación, la contemplación, el estar en paz, y ha pasado unas horitas muy agradablemente y ha rozado un poco la paz del espíritu, pero en cambio otro día pues no puede, y entonces viene el famoso ego, que son el conjunto de pensamientos. Ves, tú no sirves, tú no vales, tú no vas a poder, fíjate cómo estás, y entonces ya ves, ya ha venido el cuentacuentos o la cuentacuentos, la loca de la casa, la mente, ya ha venido a tocar la pera, dicen, no sé si en otros sitios se dice así, ya ha venido a molestar. Todo lo que es este programa, yo no valgo, yo no sé, yo no podré, porque no, está muy bien, cuando tú vas progresando, está muy bien ese día que has tenido de paz. Igual tienes unos días que no, que hay unas circunstancias que te quitan de tu paz. Acuérdate que es como tú te las tomas, y como tú te las tomas tienes de pasar por un proceso de purga, y que a lo mejor por las circunstancias te viene una subida de enfado, ¿no? Aquí se le dice muchas veces estoy cabreado, dicen, estoy enfadado, pues no reacciono al enfado, lo tengo latente por dentro y no reacciono. Tengo la capacidad con la presencia de mantenerme. Y sé de una frase que voy a ir ganando cada vez más. Esto también pasará. Y no le doy energía a eso. Esto también pasará. ¿Me entendéis? Y entonces, si la cosa es tan crítica y ya estoy en la vida espiritual, pues yo qué sé, vete al campo o vete a una habitación cerrada y grita, o haz mucho ejercicio, o golpea fuertemente respirando una almohada. Se ve que la cosa se pone tan terrible, pero no le das paso a la violencia y a la agresión hacia los demás. Cuando esto ya lo puedes controlar, y poco a poco eso se irá diluyendo. ¿Entendéis? Esto. Entonces es bueno saber estos indicativos para detectar en uno cómo va la cosa. Y si todavía caes en la trampa, pues nada. Aquí se dice paciencia, constancia y buen humor. Continuar, continuar y continuar. ¿Y por qué continúas? Y esto lo repito mucho, pero me gusta repetirlo porque hay un programa de rebelde, del rebelde con causa y el rebelde sin causa dentro. ¿Por qué lo repites y por qué tienes paciencia y constancia? Porque tú quieres, porque te da la gana a ti. ¿Se ha entendido? Porque si no venimos de una cultura que era por obligación, y por si no me iré al infierno, y si no me pasará no sé qué, y unos miedos que ponían, que no te va a pasar nada. Sí que hay una causa y un efecto de tus acciones, eso es inevitable, pero no. Entonces lo haces porque quieres, practicas porque verdaderamente, lo he dicho antes, que son los dos pilares, o porque quieres librarte del sufrimiento este humano acumulado de tantos milenios, o porque verdaderamente hay la demanda espiritual y quieres reconocer y vivir de verdad lo que es la verdad de la vida y el vivir. ¿Entendéis? Entonces, por lo que sea, tú practicas. Entonces ya no se te hace tan cansado practicar. Esto también es un indicativo. Porque al principio quien practica es el ego, porque todo lo que se está escuchando lo oye el ego y lo oye el ser. Y entonces lo usa todo. ¿Pero cómo lo usa?
¿Para tu bien? No. Para que tengas miedo, para que sientas culpa, para que te encuentres con el complejo de inferioridad y luego te compenses con la soberbia, el orgullo, ¿no? Entonces todo lo coge. Entonces es cuestión de que quien lo está escuchando sea el ser, y entonces el ego tiene algo que se llama deseo. Y un deseo es una cosa que tienes deseo de algo, pero igual pasan 3 días y ya se acabó el deseo. Y la voluntad es más del ser, decide algo y para ahí va. Llueva, haga sol, pase lo que pase. Pum, 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 pum. ¿Entendéis? Y entonces tú detectas si empiezas a tener voluntad, sabiendo perfectamente que es porque tú quieres. No te obliga nadie. Nadie te obliga. Esto es pero que muy importante saberlo, que no te obliga a nadie. Tú haces lo que quieres dentro de lo que sucede. Tú te podrías preguntar por qué sucede lo que sucede. Es una pregunta lícita y que luego, investigando en la vía espiritual, descubrirás. ¿Vale? Bueno, sobre este indicativo que ya os digo, de eso más o menos está grabada la filmación de ayer, y si estáis, lo clicáis y ahí la miráis. ¿Hay alguna preguntita? ¿Algo que queráis comentar sobre esto? ¿Todo bien? Lo importante es practicar. Fijaros que la práctica cumbre de nuestra clase de hoy es una práctica que le decimos práctica sin práctica, porque al fin y al cabo la meditación se le podría denominar no hacer nada, vivir desde el testigo que se da cuenta de todo lo que pasa, vivir verdaderamente y profundamente. Y terminando, indico esto: la primera parte de lo que llamamos la meditación, que podría hablar de la contemplación, pero otro día, ahora más de eso que hemos diferenciado y que también la tenéis en otra filmación grabada, que es esta indicación de la meditación, contemplación, observación, atención. Pero la meditación la podríamos dividir en 2 partes. La primera parte de la meditación es el arte de no hacer nada. Es el vivir desde el ser, la conciencia, que es la capacidad de ser consciente con ese. Ahí, ¿vale? Eso es. Y esto es durante una temporada, y normalmente para la gran mayoría de las personas es una temporada larguecita, hasta que la mente, es que hay personas que a veces dicen, es que yo no puedo. A mí me han dicho que meditar, estar en la paz del ser, y cuando me voy a meditar, ahí es un follón de pensamientos y emociones y inquietudes. Claro está, porque no te han explicado bien que primero sucede todo esto. Y entonces la primera parte es llevar que poco a poco se vaya calmando la mente, se vaya calmando y puedas vivir más ya desde el ser en gozo. Esa es la primera parte. Cuando esto ya se ha logrado, entonces ya viene la parte más espiritual profunda, que es, una vez tú ya estás en ser, hacer todavía una introspección más en el ser. Y es como si dejaras la experiencia del existir y te recoges en la pureza del ser. ¿Entendéis? Eso. Cuando haces eso, entonces llegas a niveles de exquisito gozo de amor, a vivencia de luz, espacio de luz. ¿Sí?
o aunque sea espacio de oscuridad, una enorme paz, grandísima paz. O A, como si te enchufaran de golpe un conocimiento, no como aquí, que hay que aprenderlo, memorizarlo y tal, ¡bum!, de comprensión del funcionamiento existencial también. ¿Entendéis? Para ir más todavía a la cumbre de la vivencia espiritual en el ser, hacia la trascendencia. Pero bueno, otro día hablaremos de eso. ¿Entendéis? Entonces, una parte es una especie de práctica y tener el arte de no hacer nada. Eso. Y vivir desde el ser en lucidez. Eso. Y eso requiere un tiempo, porque normalmente la mayoría de nosotros, pues, necesitamos tiempo. Mucho tiempo. O sea, que esto no es pim pam, no es pim pam. Ojalá le dijeras a una persona que parece que hay indicaciones espirituales, y las hay, que dicen, a ver, te digo, tú eres el ser está conectado con la divinidad total, y el ser es la capacidad de darte cuenta, y lo que te das cuenta también es el mismo ser siendo todas las cosas. Vive desde ahí. Ah, caray, pues no pasa eso. Ojalá pasara, pero no pasa. ¿Por qué? Porque hay un proceso, ¿eh? Entonces lo que nos queda es práctica, constancia, paciencia por los embates, porque la vida te da unos embates justo ahí donde te molesta más, porque está hecho especialmente para ahí. ¡Tan! Y esos embates de la vida, paciencia. Bueno, lo dejamos por hoy, juntamos las manos, agradecemos nuestra sesión de hoy, que vaya muy bien, gracias. Hasta la próxima.